entender que si nosotros queremos que Dios esté con nosotros, hay que adorarle, alabarle, porque habitar significa que su presencia viene en ese momento que tú le estás adorando. Y una de las cosas que nosotros debemos anhelar siempre es que la presencia del Señor esté siempre con nosotros. Es importante entenderlo, es importante entenderlo. Y Dios te bendiga, mi hermano, que nos estás mirando. Y yo te pido, Iglesia Cristiana Siervos de Cristo, que te conectes a la página de la iglesia por Facebook. Conéctate y en este momento puedes presenciar el servicio en vivo. Hemos regresado hacia atrás. Lo digo de esta manera porque nuevamente pues ya los templos se han cerrado, por lo menos en este estado de California se han cerrado los templos y no sé si en otros estados también, en otros lugares ni siquiera se habían abierto. Tuvimos la oportunidad de tener 4 servicios, de volver a abrir el templo y sabemos que muchos tristemente pues no se congregaron sobre ese tiempo. Y la palabra de Dios dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque eso habla de que va a haber tiempos que va a ser difícil que le busquemos, que le hallemos, porque va a haber impedimentos, va a haber cosas que van a estorbar para que nosotros estemos en la presencia del Señor. Como iglesia, tal vez nosotros lo podemos hacer en casa, individualmente, familiarmente, personalmente, tenemos que buscarlo, pero hablando de congregarnos como iglesia y estar juntos en un mismo sentir de esa búsqueda de Dios como cuerpo de Cristo, eso pues se va a hacer más difícil cada día. Sabemos que estamos en tiempos que se están aproximando y que son tiempos proféticos y que todo esto es un inicio de lo que ha de venir, pero que nosotros como iglesia debemos de tener conciencia de que Dios ha hecho una promesa en su palabra donde Él dice que no nos dejará pasar la ira venidera. Entonces creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de esos tiempos, creemos que va a ser arrebatada y bueno, volvemos a decir, hermanos, y hacer hincapié de que volvemos a tener solamente servicios por línea, en línea, solamente por internet. Conéctate, mi hermano, a la página Iglesia Cristiana Siervos de Cristo para que estés en el servicio, en tu hogar, con tu familia. Hemos alabado al Señor y ojalá que tú te hayas conectado en ese momento, en el momento de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y espero que si tú no te has conectado, mi hermano, hay tiempo para que lo hagas. Conéctate para que estemos en ese mismo sentir, amén, en ese mismo sentir. La ventaja de las redes sociales es que eso se graba y después tú lo puedes volver a mirar y lo puedes volver a mirar, meditar en la palabra, meditar en lo que se está hablando, lo puedes volver a mirar y luego también estamos entrando a la página de YouTube. Cada servicio que se graba por la página de la iglesia en Facebook, también se graba a la siguiente semana en YouTube, así que tú puedes entrar también a seguir mirando los servicios y las enseñanzas en el YouTube para que tú lo puedas estar revisando y cuantas veces lo puedas repetir, lo hagas. Y esa es la ventaja de las redes sociales, pero algo muy importante es estar conectados al mismo tiempo porque eso quiere decir que estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Ya si tú lo quieres mirar después y volver a mirar y volverlo a mirar, eso no hay problema, eso es bueno para que aprendas la palabra de Dios y te sirva como una escuela. Pero es importante, iglesia, que te conectes en este momento porque es como si estuviéramos juntos dentro del templo en un mismo sentir. Entonces no podemos ya estar en los templos, ha estado restringido ya otra vez, se han cerrado los templos, pero te lo vuelvo a decir, conéctate en este momento a la página. Yo quiero dar un saludo a toda la iglesia, Dios te bendiga, bienvenidos, por lo menos por medio de las cámaras te podemos bendecir y bienvenido, conéctate, comparte la página para que de esa manera muchos más alcancen en este momento, amén. Y un saludo a todos los que se están conectando. Esperamos, iglesia, que se conecte y reciba la bendición de la palabra del Señor. Queremos entrar a la palabra del Señor porque de eso se trata, de tener el alimento espiritual.
Y es muy importante que entendamos que en los tiempos en los que estamos viviendo, que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar estos tiempos, esta generación, pero Dios dijo muy claro en su palabra que no pasaría esta generación cuando vinieran estas cosas. Y bueno, estamos viviendo ya los primeros tiempos de los tiempos finales, los tiempos proféticos, hablando de los principios de dolor. Entonces, Dios ya nos lo había dicho en su palabra. Y estamos, hermanos, pasando este tiempo difícil que nos tenemos que adaptar a este sistema y orar sobre todas las cosas de que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos resistir, que Dios nos dé la fortaleza para poder comprendernos unos a otros, ser flexibles unos con otros. Y ya no tenemos tanto ya ese momento de convivir juntos, de relacionarnos, pero por lo menos podemos orar unos por los otros, que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la fuerza para seguir adelante en estos tiempos. Y muy importante, hermanos, entender que nosotros tenemos que estar dando frutos siempre. Tenemos que estar fructificando siempre. En todo tiempo tenemos que fructificar. No importa los tiempos que estemos pasando, los tiempos difíciles que estemos pasando, tenemos que estar fructificando, dando frutos, porque Dios nos llamó a dar frutos. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este momento, bendecimos tu palabra, que tú nos abras los entendimientos, que todos los que nos están escuchando en este momento, que tú abras su entendimiento y que esta palabra sea poderosa para ellos. Que uses mis labios, Padre, para poder transmitir el mensaje celestial a todos los que nos están escuchando, y que seamos edificados por ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esa verdad y que nos dé ese alimento que necesita nuestra alma, Señor. Que nuestro espíritu sea fortalecido por ti. Yo te ruego, Señor, que bendigas a la iglesia, a todos los que participan, para que sea posible este servicio. Mis hermanos que están siempre conmigo, apoyándome, Señor, como pastor, que tú los bendigas. Una bendición especial, que tú recompenses su esfuerzo de estar siempre sacrificándose para adorarte y agradarte a ti, Señor, solamente. Bendecimos esta palabra poderosa en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hablando de que tenemos que dar fruto en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque cuando todo está bien en nuestras vidas, es fácil dar frutos. Pero el problema es cuando las cosas no van bien. Es difícil dar frutos. Pero Dios nos está hablando en esta palabra que nosotros siempre tenemos que dar fruto. Y siempre tenemos que dar buenos frutos. Porque Él dice que los frutos buenos salen solamente de un corazón bueno. Si tú entiendes esta palabra que compartí, solamente los frutos buenos salen de un corazón bueno. Y los frutos malos solo salen de un corazón malo. Entonces, Dios nos está hablando de que debemos dar siempre frutos buenos. Los actos buenos salen del corazón y son abundantes para enriquecer también a otros, porque es importante que nuestros frutos sean para bendecir a otros. Los frutos son para comerse. Un fruto es para comerse. Hay plantas que dan frutos, pero no se pueden comer. Son frutos que afectan al cuerpo, que son venenosos. Pero los frutos, en su mayoría, son para comer, son para bendecir. Entonces, nosotros los frutos que estamos sacando de nuestro corazón son para edificar a otra persona, son para bendecir a otra persona. Así como el fruto de un árbol no depende de la rama, sino de la savia.
Así nuestros frutos dependen de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Un fruto depende de la savia. Si usted se da cuenta, hay veces que las ramas están un poquito despegadas, pero mientras esté pasando savia, ese fruto va a permanecer vivo. Entonces, porque depende de la savia, que esté llegando la savia. Nosotros también, en el sentido espiritual, dependemos del Espíritu Santo. Podemos estar pasando cosas difíciles, pero mientras estemos conectados con el Espíritu Santo, siempre vamos a estar produciendo fruto. El hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón, dice, con tanta naturalidad, saca los frutos buenos, con tanta naturalidad. También nosotros, como cristianos, debemos de sacar con tanta naturalidad los frutos buenos de nuestro corazón, porque así como Dios está usando este árbol como ejemplo, para que entendamos que de nuestro corazón tienen que salir frutos buenos siempre, no importando las circunstancias que está pasando. Por eso el mensaje se llama fructificando en todo tiempo. Un árbol enfermo no, da frutos malos o simplemente no los da, porque su fuente, su corazón está lejos de Dios. Esa persona no puede dar frutos. Esa persona que está lejos de Dios no puede dar frutos, porque los frutos dependen de si Dios está en ti. El fruto revela la condición del corazón, porque del corazón dice la palabra que emana la vida. Yo me recuerdo, hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar cuidando árboles. Unos años trabajé cuidando almendras, y me recuerdo que cuando estábamos inspeccionando los árboles muy grandes, bonitos, se miraban grandísimos. De repente nuestro mayordomo, el que nos dirigía, nos empezó a dar indicaciones y como él era un experto en árboles, pues nosotros no teníamos tanta experiencia, pero estábamos trabajando allí. Nos empezó a dar indicaciones y nos empezó a dar ciertas instrucciones para que observáramos el árbol. Y empezó a decirnos, fíjense bien, el árbol se mira bonito, se mira frondoso, pero fíjense bien en las ramas, decía. Las ramas están lisas. Usted sabe que una rama, y en la Biblia también le llama pámpano, ¿verdad? Una rama, que es un pámpano, tiene botoncitos, y esos botoncitos tienen que ver con el fruto, ¿ok? Entonces decía, ¿tú miras ese árbol? ¿Cómo lo miras? Pues muy bien, muy grandote, muy verde, pero fíjate bien en las ramas. Y cuando poníamos atención, las ramas estaban lisas, no tenían botoncitos. Entonces decía, ese árbol está enfermo. Y ese árbol, pues lógicamente no va a dar fruto. Ni ese árbol ya no tiene ni siquiera remedio. Entonces, nuestro trabajo era identificar los árboles que estaban enfermos, aquellos que no tenían esos botoncitos, para dar fruto. Entonces, lo que hacíamos, teníamos que sacar el árbol y hacerlo leña, y después quemarlo. Ese era el trabajo que hacíamos. ¿Por qué? Porque no estaba dando fruto, porque realmente el dueño del árbol o de la huerta de árboles, ¿qué espera? Una cosecha de grandes frutos, porque la cosecha, los frutos, es dinero. Y lógicamente que el dueño de la huerta invierte bastante dinero, pone muchos trabajadores, porque al fin de cada temporada que viene la cosecha, espera recoger mucho fruto, porque ahí está la ganancia. Entonces, y lógicamente, ¿de qué sirve mantener un árbol al cual se le va a invertir mucho dinero, mucho tiempo, si no va a dar frutos? Entonces, lógicamente que esos árboles tenían que ser cortados. Y es muy importante entender que nosotros como cristianos siempre tenemos que dar frutos, no importando las circunstancias que estamos pasando. Cuando estamos revisando los árboles, vuelvo otra vez a la historia, mirábamos árboles muy feitos, estaban feos, pero lo interesante era que tenían frutos.
Lo interesante era que tenía bastantes frutos. Y esos árboles no los cortábamos, porque no dependía de lo feo que estaban, sino dependía del qué, del fruto que daba. Entonces, interesante, los otros estaban muy bonitos, pero tristemente no tenían el botoncito que producía el fruto. Entonces, pero estos árboles estaban feos, pero tenían fruto. Entonces esos árboles se dejaban. ¿Por qué? Porque lo que esperaba el dueño de la huerta era el fruto. Entonces el fruto era lo que amparaba que el árbol no fuera cortado. En la vida del cristiano es lo mismo. ¿Okay? Dios espera que demos frutos. Dios espera que demos frutos y aquellos que no dan frutos, algo está pasando. Si tú estás dando frutos es porque estás conectado con la savia. Y esa savia, acuérdate que es el Espíritu Santo, que está emanando alimento, fortaleza, te está animando, te está redarguyendo, te está empujando a hacer las cosas del reino. Entonces, el que no está conectado con el Espíritu Santo, tristemente va a ser un cristiano que no va a dar fruto. Y tristemente, como dice, el fin del árbol que no daba fruto era que cortado y echado al fuego. Dice la palabra de Dios que si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, tú estás corriendo el riesgo que vas a ser cortado y echado al fuego. Jeremías capítulo 17, del 8 al 10 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y el 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir? Este versículo nos está diciendo claramente que para Dios es importante que demos fruto, porque el dar fruto está proyectando lo que somos. El dar fruto está proyectando realmente quién somos en Dios. Entonces, lógicamente, si nosotros estamos en Dios, estamos conectados con el Espíritu Santo, va a haber un buen fruto. Y dice que Él va a recompensar, dice que Él va a probar el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Él está hablando que si nosotros estamos dando fruto, va a haber recompensa. Una persona que está dando buen fruto, Dios lo va a recompensar, así como el árbol, ese árbol que está dando buen fruto, lo que hace el dueño de la huerta es que lo cuida más, lo fertiliza, le pone mantenimiento y ese árbol se va a mantener siempre fuerte. Entonces lo mismo es con la vida del creyente. Cuando nosotros estamos dando fruto y estamos dando buen fruto, ese fruto que estamos dando en abundancia, ese fruto está agradando a nuestro Dios. Y Él es el dueño de nosotros. Y Él, lógicamente, lo que va a hacer, que nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a alimentar, porque Él quiere que estemos dando siempre fruto. Quiero decir un poquito sobre esto que leí ahorita, en estos versículos de Jeremías. Dice que junto a corriente, el cristiano que está bien conectado con el Espíritu Santo es como aquel árbol que está plantado junto a la corriente. ¿Pero qué significa? Bueno, si está plantado junto a la corriente, esto significa que es la palabra de Dios fluyendo continuamente a través de la vida del creyente. La palabra de Dios fluyendo. Si tú estás bien plantado donde tienes que estar plantado, donde Dios te tiene, dice que serás como ese árbol junto a esos ríos donde hay corrientes siempre. ¿Qué significa eso? El árbol siempre va a tener humedad. Sus raíces siempre van a estar alimentándose de agua y de todos los minerales que necesita el árbol para vivir, para estar frondoso, para tener buen fruto.
los ríos siempre están arrastrando minerales y el árbol siempre los está aprovechando. Ese árbol que está pegado a las corrientes de los ríos siempre va a ser un árbol bien frondoso y bien alimentado. Entonces dice que Dios, que nuestra vida es semejante a ese árbol cuando estamos en Cristo, cuando estamos bien plantados, es semejante. Siempre vamos a estar, hermanos, fuertes. Pero eso es porque la misma palabra de Dios, así como los minerales que fluyen por el agua que está succionando las raíces del árbol, así también nuestra vida están succionando los minerales que existen, hablando en el sentido espiritual, en la palabra de Dios, y nos están alimentando. Nos están fortaleciendo, vamos a estar fuertes y más en este tiempo, hermanos. Es importante que nos estemos empapando de la palabra de Dios. Es importante que nos estemos alimentando, que estemos succionando todas las riquezas que la palabra de Dios tiene para nosotros, que el mismo Señor depositó para que nosotros nos alimentáramos de ella. Entonces dice que seremos como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de los ríos. Así seremos también si estamos nosotros bien concentrados en el propósito de Dios. Vamos a ser plantados como ese árbol y la palabra de Dios nos va a estar alimentando. Dice también que su hoja siempre va a estar verde. Y eso significa que el cristiano, está hablando de su testimonio, siempre va a ser un testimonio íntegro. En el año de su sequía, no vive de acuerdo a las circunstancias ni a las emociones, sino por su fe en el que lo llamó y lo plantó. No tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor de las circunstancias. Mire, ahorita cómo estamos, hermanos, bombardeados por tantas malas noticias. Usted prende el televisor y escucha las noticias y ninguna noticia es buena, puras noticias malas. Puras noticias que nos quieren causar temor, que nos quieren atemorizar. Entonces, ese cristiano que está haciendo lo correcto delante de Dios, que está bien plantado en el Señor y que el Señor está diciendo que es como ese árbol con su hoja verde, ese cristiano que tiene buen testimonio, no va, hermanos, realmente a claudicar, sino que va a permanecer fiel, va a permanecer firme. Va a estar siempre allí dispuesto, va a estar, hermano, fortalecido, no importando las noticias que lleguen a su vida, no importando lo que venga a su vida. Aún cuando todo se levante contra nosotros, vamos a estar ahí parados porque estamos parados en Cristo Jesús. Nuestro testimonio no tiene que cambiar. Ante toda circunstancia tenemos que permanecer con nuestro buen testimonio, un testimonio íntegro. Y tenemos que permanecer íntegros delante de Dios, no importando las circunstancias que estamos enfrentando por este tiempo que realmente, hermanos, según las noticias, como le digo, que no son buenas, se está cada día afectando más, cada día se está empeorando más, no escuchamos buenas noticias. Entonces, no importando a lo que estamos enfrentando, siempre tenemos que permanecer con un buen testimonio delante de Dios. Eso no tiene que cambiar nuestra relación con Dios y no tiene que cambiar, hermanos, nuestras actitudes, porque sabemos ahorita que estamos pasando estos tiempos donde estos tiempos, hermanos, donde ya los niños no están yendo a la escuela, las escuelas no están ahorita ejerciendo, todo se está haciendo por online. Inclusive pues estaba esperando que se abrieran las escuelas y otros trabajos, y tristemente pues ya la noticia es que en muchos lugares no se va a abrir, se va a tener que adaptar a otro sistema. Trabajos están cerrados, las iglesias están cerradas, entonces no estamos recibiendo buenas noticias, y ante todo eso nosotros tenemos que permanecer fieles y que nuestra relación con Dios no sea afectada, porque de ahí mana, hermanos, nuestra vida, de ahí nuestra fortaleza depende de cuánto estamos buscando de Dios. También dice
ni dejará de dar fruto. Ese árbol que está plantado junto a las corrientes de los ríos no deja de dar fruto porque constantemente está siendo alimentado. Eso significa que la continua obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no nos dejará ociosos ni sin fruto. Quiere decir que siempre constantemente vamos a estar dando fruto, no importando que no nos estemos congregando en el templo. A ti te digo, mi hermano, no importa que no te estés congregando en el templo en este tiempo, porque lógicamente las leyes nos los están impidiendo y tenemos que obedecer las leyes. No importando, tú tienes que permanecer siempre fiel, lleno del Espíritu Santo y dando frutos. Porque hay gente que se altera, hay gente que está en sus casas y en igual de estar aprovechando el tiempo con su familia, se alteran con sus hijos, pierden el control, pero es el tiempo de que disfrute a su familia. Entonces, no importando lo que estamos pasando, tenemos siempre que dar buenos frutos. Amén. Entonces, dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando ahí. Todo, hermanos, nuestra vida como cristianos se conecta con el Señor. Todo. La palabra es importante. Que nosotros aprovechemos los tiempos. Mire, hay que tener otra manera de ver las cosas. Podemos decir y estar mirando una de las realidades, por lo cual hay esa necesidad de la realidad, que hay mucha necesidad en el mundo. Gente no está trabajando, hay necesidades, hay falta de alimento, los biles están hasta arriba, no hay dinero para pagarlos, pero aún con todo eso, siempre el Señor va a estar con nosotros y Él no nos dejará solos, hermanos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar dando fruto ante todo eso, estar dando fruto, no perder el control y saber que nosotros dependemos de Dios, no del sistema, sino de Dios. Saber que una de las cosas que Dios nos pide es dar fruto. Y vamos a entrar a esta pregunta porque hemos hablado del fruto, pero ¿qué fruto? ¿Qué es el fruto? Bueno, hermanos, ¿sabe qué es el fruto? Es una evidencia de muerte. Usted dice, ¿cómo es que es una evidencia de muerte? Bueno, Juan capítulo 12, versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Esto habla de que como hijos de Dios somos nuevas criaturas. Y para ser nuevas criaturas quiere decir que la criatura de antes, esa ya tuvo que haber muerto. Por eso el fruto tiene que ver con muerte. El grano de trigo tiene que morir. ¿Qué es el fruto del trigo? Lógicamente que el granito, ¿verdad? Si ese granito no muere, ese granito va a quedar solo siempre. Pero si muere, dice que va a dar mucho fruto. Se dice que un grano de trigo, se dice que un solo grano de trigo puede dar 600 granos de trigo más. Es más o menos un cálculo, que una semillita, un grano de trigo, que es el fruto, si muere y germina, daría más o menos 600 granos más. O sea, imagínese. Entonces, sí es importante el fruto. Al igual nosotros, si nosotros realmente morimos como ese grano de trigo, hermanos, vamos a dar fruto. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera, porque si no moría, no iba a haber fruto. Pero gracias a que Él murió y resucitó, nosotros ahora somos su fruto. Imagínate cuántos millones de personas ahora se han convertido al Señor y han nacido por causa de esa muerte, de que ese grano de trigo tuvo que haber muerto y ser enterrado, pero que resucitó al tercer día, que ese grano de trigo germinó y entonces nos trajo a nosotros. Imagínate si no hubiera muerto,
dice la palabra de Dios, si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe, pero resucitó. Y por eso ahora nosotros somos el fruto de esa muerte. Ahora nosotros somos el fruto que estamos disfrutando todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros en su palabra por causa de la resurrección de Cristo. Somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza que depende de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A sí mismo por mí. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ahora, lo que yo hago, hermanos, ya no lo hago pensando en la carne, porque la carne es maliciosa. La carne nos afecta. La carne nos lleva a tener esas tentaciones que en veces si no estamos bien con el Señor, no estamos fortalecidos en Dios, nos hace caer. Y nos hace caer y nos hace pecar. Pero dice que ya no tenemos que vivir en esa carne. Ahora tenemos que vivir en Cristo. En Cristo. Porque ahora somos nuevas criaturas. ¿Ok? Porque ese viejo hombre que antes vivía y que dice la palabra que estaba viciado conforme a los deseos de este mundo, ese viejo hombre ya tuvo que haber muerto en nuestras vidas, porque ahora somos nuevas criaturas. Por esta razón dice que tantos cristianos, hermanos, crecen sin dar fruto. Muchos cristianos no dan fruto, ¿por qué? Porque tienen todavía ese yo, ese hombre muerto, ese hombre que debe estar muerto, ya no debe estar tomando control de nuestras vidas. Y realmente pues no, una persona muerta no da frutos. Por eso cuando Cristo dice que nos encontró muertos en delitos y pecados, ¿nos dio qué? ¿Nos dio qué? Nos dio vida. Y nos dio vida en abundancia, porque si no tenemos vida, ¿cómo vamos a dar vida? ¿Cómo vamos a dar vida? Y cuando estoy hablando de dar vida, estoy hablando de dar frutos que van a bendecir a otros. Y eso significa vida. ¿Cómo vamos a hablar de frutos cuando no podemos producirlos? Una persona muerta no produce frutos. Y esta es una razón por la que tantos cristianos crecen así. Y no están dando fruto porque tienen una actitud de muerte, porque no se conectan con el Espíritu Santo. Es venir a Cristo, pero seguir conectados con el Espíritu Santo, porque esa es la savia que nos va a hacer que produzcamos fruto. Porque al fin de cuentas, lo que Dios quiere de tu vida es tu fruto. Lo que Dios quiere de ti es tu fruto. Dice, así como Juan capítulo 15, versículo 6 lo dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Estamos hablando, te di el ejemplo de la historia de los árboles. Los teníamos que cortar y los hacíamos leña y los quemábamos. Los quemamos, ¿por qué? Porque no daban fruto. Aquí está diciendo el Señor, ¿por qué? Porque eran árboles enfermos. Y aquí está diciendo el Señor que, hablando de la vida del cristiano, todo aquel cristiano que no permanece conectado con la vid, conectado al tronco, no va a recibir la savia, no va a recibir el Espíritu Santo. Y entonces esa persona, tristemente, esa persona va a ser una persona que va a estar como muerta, se va a morir, se va a secar y tristemente después va a ser echada al fuego. Y necesitamos, hermanos, para esto la gracia de Dios, porque no es fácil. Usted me puede decir, ¿es fácil dar fruto? No es fácil, porque lo primero con lo que usted está peleando, ya lo dije, es su yo, ese yo que tiene que haber muerto. Lo primero, con su propia carne, no es fácil. Esto es una lucha constante que está en nuestra vida. Dios nos ha dado la fortaleza para luchar contra nuestro yo. Dios lucha contra el enemigo.
pelea por nosotros. Y aún dice que Él pelea por contra nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que tomar venganza de nada. Dice que de Él es la venganza. Nomás Dios nos manda a orar por ellos, por los enemigos, a pedir por ellos. Entonces Él es el que se encarga de pelear. Pero algo sí nos deja hacer el Señor, es luchar con nuestro propio yo, aunque nos da la fortaleza. Y eso es lo que tenemos que hacer constantemente, estar luchando con nuestro propio yo. Por eso es necesario estar siempre fortalecidos. Es necesario. Y realmente necesitamos la gracia del Señor en nuestra vida. Juan capítulo 15, versículo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Solamente por la gracia de Dios, hermanos. Dios nos ha escogido por la gracia de Dios. Tú has sido privilegiado en que Dios te ha escogido para pertenecer a la familia celestial, para que tú seas su hijo. Dios te escogió, has sido privilegiado, y realmente la gracia del Señor está sobre nuestras vidas. Por eso, por gracia, dice la palabra de Dios, sois salvos, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Es por fe, es por gracia. Dios nos ha escogido por gracia, no porque tengas cosas especiales, tengas un título en tu sociedad, que tengas un buen estatus social. No, es porque a Dios le plació escogerte, y eso se llama gracia. Por eso dice que por gracia soy salvo. Entonces necesitamos la gracia de Dios, porque no es fácil. Dice que el que en Él permanece, dice que lleva mucho fruto, pero el que no lleva será quitado. Y el que lleva fruto, dice que lo limpiará para que lleve más fruto, porque el propósito es el fruto que estemos produciendo. De nada sirve ser cristianos que no producimos. El reino de los cielos depende de lo que nosotros producimos como hijos de Dios. Por eso el Señor constantemente está buscando a aquellos que van a producir. Y constantemente nos está exhortando para que estemos produciendo, que seamos productivos en el reino. De nada sirve solamente estar sentado en una silla y no producir. Y tristemente todavía no producimos y todavía estamos siendo una carga para el reino de los cielos. Entonces, tristemente, así como esos árboles, ese ejemplo que te puse de esos árboles que estaban siendo una carga para el dueño de la huerta, él lo mandó cortar y lo tuvimos que echar al fuego. De esa manera también, todo aquel que no está produciendo es que algo anda mal. Tal vez no está el Espíritu Santo en él. Tal vez está pensando que él pertenece al reino de los cielos, pero no está perteneciendo, porque el que pertenece al reino de los cielos tiene que producir. Tiene que haber fruto. Es una manera de identificar al que realmente es un hijo de Dios, el que produce, el que da fruto. Porque lo que Dios quiere de nosotros es el fruto. Lo que Dios quiere de tu vida es que tú tengas fruto, porque Él va a venir por ese fruto. Lucas capítulo 13, 8 dice: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Por qué? Porque había allí una viña que no estaba produciendo. Y el dueño de la huerta le dijo, y está hablando, hermanos, esto es en un sentido figurado. Está hablando del dueño de la huerta que dijo: esta viña no está produciendo, córtala, quítala. Pero el mayordomo, el que cuidaba la viña, el que cuidaba, le dijo: dale una oportunidad más, un año más. Déjame que yo la abone, déjame que yo le eche fertilizante. Y si de plano no da en un año, lo cortamos y lo echamos fuera. Entonces eso se llama misericordia, porque Dios te da oportunidad, hermano. Si no estás produciendo, a lo mejor estás en el tiempo de misericordia. A lo mejor todavía estás en el tiempo que Dios está permitiendo que tú reacciones y que digas: estoy siendo un estorbo para el reino de los cielos. No estoy produciendo, estoy aquí nomás sentadito. No estoy haciendo nada para el Señor. No estoy haciendo, ni siquiera de mi boca salen buenos frutos. Entonces ahí es una señal de que no tienes a Cristo en tu corazón. Es una señal que el Espíritu Santo no está en ti. Ahí es cuando tú tienes que arrodillarte y pedirle perdón al Señor e invitarle al Espíritu Santo que entre a tu corazón. Y entonces vas a empezar a producir. Tal vez estás en ese año de misericordia,
como lo está diciendo aquí la palabra. Dale oportunidad este año, déjame abonarla, déjame cultivarla. Si en este año totalmente no da fruto, entonces lo cortamos, lo echamos fuera. Y muchas veces así está la gente en las iglesias. Tal vez están pasando el año de misericordia. Y déjame decirte que es el tiempo para que entiendas que tarde o temprano Dios va a venir a ti y te va a pedir de ese fruto que Dios está buscando de nosotros. La palabra de Dios es muy clara. Necesitamos esa gracia del Señor, hermanos, porque solamente por gracia vamos a poder estar conectados como pámpanos al tronco para poder dar fruto. Por gracia sois salvos. Dice que es por medio de la fe, y esto no es otro porque es un don de Dios, dice la palabra del Señor. Los que no tienen fruto no pueden gozar por mucho tiempo de los privilegios. Tarde o temprano vendrán los labradores y buscarán su fruto. Si tú no estás produciendo, tarde o temprano Dios va a demandar del fruto que tú tienes que darle a Él. Y como te lo dije ahorita en Lucas capítulo 13, versículo 7, y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué estar gastando? ¿Para qué estar perdiendo el tiempo? ¿Para qué estar poniendo tiempo en esa planta que no va a dar fruto? ¿Para qué estar realmente perdiendo el tiempo? Entonces dice: córtala. ¿Okay? Dice que 3 años estaba buscando. Fíjate bien, misericordia. Esto habla de tiempo para que Dios nos da, muchas veces esperando de nosotros fruto. ¿Para qué esperar que venga el Señor y demande de nosotros el fruto que le tenemos que dar? Mejor siempre hay que producir fruto. Siempre necesitamos estar produciendo fruto. ¿Ok? ¿Qué tipo de fruto? Estamos hablando, hermanos, de estar trabajando para la obra del Señor. Estamos hablando de lo que sale de tu corazón, de los frutos del Espíritu Santo. Estamos hablando de como obreros tenemos que traer almas para el Señor. Esos son los frutos que Dios busca. Esos son los frutos que Dios pide. Fíjate bien, frutos que tienen que venir de nuestro interior. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a mirar si alcanzo a llegar. Necesitamos, hermanos, realmente para estar dando frutos, permanecer pegados a la vid. Juan capítulo 15, versículo 4 al 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjese bien, qué bendición. Si estamos permaneciendo en el Señor, dice que vamos a llevar mucho fruto. Si estamos permaneciendo en la vida, hermanos, pegados a ese tronco que nos está alimentando, vamos a llevar mucho fruto. Pero hay personas que te esfuerzan en dar fruto y no lo pueden dar. ¿Por qué? Porque tristemente no están pegados a la vid. Hacen lo mismo que los demás, pero tristemente no están pegados a la vid, no están pegados por el Espíritu Santo. El único que te puede pegar al tronco, que es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Si no está fluyendo el Espíritu Santo ahí, tú no puedes dar fruto, por más que te esfuerces, por más que te esfuerces. Por eso la rama tiene lo mismo que las otras ramas. Esa rama que está despegada tiene lo mismo que las demás, pero tarde o temprano va a proyectar que no está fluyendo esa savia por ella. ¿Por qué? Porque se va a secar. Y muchos cristianos en las iglesias se están secando porque no están pegados a la rama. Y digo cristianos porque muchas veces no sabemos realmente si sí lo son o no. Pero dice que por su fruto se conoceréis. Por eso hay cristianos que tuvieron 5 años viniendo a la iglesia y de repente, digo cristianos, pero a lo mejor no lo eran. Y de repente, ¿dónde están? Pues ya no vienen y ya no quieren ni siquiera congregarse. Ese tipo de personas pensaron que eran cristianos, pero no estaban pegados.
al tronco que era Cristo, que es Cristo. No estaban pegados, entonces lógicamente su vida, como esa rama que se secó. Y esa rama seca es una rama que muere. Y tristemente, ¿para qué sirve una rama seca? Cuando tú vas a hacer un fuego, ¿qué ramas buscas? ¿Las verdes o las secas? Porque las ramas secas son para que ardan en el fuego. Entonces, ahí lo está diciendo muy claramente, ¿verdad? Entonces, dice que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate bien, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está una clave de tu bendición. Ahí está la clave de tu bendición. Quiere decir que si yo estoy produciendo fruto, estoy trayendo almas al Señor, hay frutos del Espíritu Santo de mi boca que están fluyendo hacia afuera. Si yo tengo una buena actitud, si yo estoy haciendo lo correcto, si estoy trabajando en la obra del Señor, quiere decir que el Señor me va a recompensar. El Señor hermano, no se queda con nada. Lo que tú inviertes en el reino, el Señor te lo devuelve al 100%. Tu trabajo, muchos dicen, ay, hay mucho trabajo en la iglesia, estoy haciendo mucho, pero déjame decirte que Dios te va a recompensar. Y el patrón que mejor paga es Cristo. Cuando tú estás trabajando para el Señor, tú vas a recibir la mejor paga de tu vida, porque te va a pagar el Señor. Entonces dice, para que todo lo que pidáis o todo lo que queréis, os será hecho. Es interesante que en esta escritura, hermanos, se repite 10 veces la palabra permanecer. 10 veces. Quiere decir que si se repite 10 veces y nos está repitiendo el Señor, permanecer en mí, permanecéis, permanecer en mí, quiere decir que es importante que estemos permaneciendo, y permanecer significa estar pegados a Él. Estar ahí, aunque venga la lucha, las pruebas, aunque vengan las cosas, hermanos, que tal vez nos quieren robar la paz, la bendición, aunque se levanten contra nosotros un ejército, no importa, hay que permanecer fieles al Señor, hay que permanecer ahí, hermanos, porque es importante. Nuestra vida ahora depende de si permanecemos en Él. Nuestra vida depende si estamos conectados con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Por eso hay mucho cristiano que se está pagando porque no se está conectando. Tristemente se está muriendo poco a poquito. Ya viene poco a poquito una muerte espiritual a sus vidas. Entonces, lo que el Señor está aconsejando aquí, que tenemos que permanecer. Porque una persona que no está dando frutos es una persona que está muriendo. Una persona que se está muriendo o que está muerta tal vez. Nosotros tenemos que dar frutos. Y frutos tienen que ver con transformación en nuestra vida, hermanos. Tiene que haber frutos de cambio también. Frutos de transformación. Si tú sientes como que sigues siendo el mismo y ya tienes 5 años en el Señor, déjame decirte que necesitas reconciliarte o necesitas aceptar al Señor. A lo mejor no lo has aceptado, porque una de las señales para el creyente, si de verdad está en Cristo, son los frutos. Los frutos proyectan que somos en el Señor. El versículo de Juan 15:7 termina diciendo, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque esa es la paga, hermanos, de nuestro esfuerzo, del trabajo que estamos haciendo para el Señor. Todo el que trabaja, dice la palabra que es digno de ¿qué? De su salario. El obrero es digno de su salario. Cuando estamos trabajando para el Señor, hermanos, esa es una ley de Dios. El Señor te va a pagar. El Señor te va a recompensar. Es muy importante entender esto. Debemos estar arraigados, hermanos, en Cristo. Arraigados. Efesios 3, 17 y 18 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender, como todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Que, hermanos, entendamos todo lo que es Dios. El amor de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, lo entendamos, pero tenemos que estar bien arraigados. Si nosotros estamos permaneciendo ahí, como dice la palabra, permanecer en mí, si nosotros estamos cerca del Señor, vamos a empezar, hermanos, a entender mucho de los misterios de Dios.
Porque dice la palabra que los misterios de Dios son revelados a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Y si estamos conectados, vamos a entender realmente ese grande propósito divino que Dios trajo a esta tierra. Y que Dios lo ha dejado en la iglesia. Vamos a empezar a entender el por qué realmente tenemos que arrepentirnos, por qué tenemos que buscar del Señor, por qué tenemos que congregarnos, por qué tenemos que estar orando, por qué tenemos que estar estudiando la palabra. Vamos a entender todo eso, porque mucha gente dice, ay, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué la palabra, tanta palabra? Les aburre la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahí están los misterios que Dios quiere revelarte. Y para que tú le conozcas. Si tú quieres conocer al Señor y cada día conocerle más, métete a la palabra. La palabra habla de Él. La palabra dice quién es Él. Y Él dice por qué te ama tanto. Ahí en su palabra dice por qué Él fue crucificado. Ahí en su palabra dice qué conexión tenemos con el cielo. Ahí en su palabra dice qué bendiciones y promesas van a cumplirse para nosotros. Ahí dice todo. Por eso tenemos que permanecer, arraigarnos, hermanos, cada día más. Meternos a la palabra, meternos a todo lo que es Dios. Por eso dice que tenemos que, para estar arraigados, hermanos, en Cristo, escúchenme bien, eso nos va a permitir entender todo esto. Un árbol que no está bien arraigado, dice que es muy fácilmente de tumbarlo o volcarlo. Y va a ser un árbol que no va a dar fruto. Tarde o temprano, ese árbol va a caer y se va a secar. Y lo tremendo es, hermanos, que un árbol no es muy fácilmente de tumbar. Un árbol que está bien frondoso, bien verde, bien puesto, no es muy fácil de tumbar. Pero un árbol que está seco, que está muriendo, es fácil de tumbar. Y lo tremendo de esto es que Dios asemeja nuestra vida como un árbol. Entre más arraigados estemos, menos nos van a tumbar. Y vamos a estar dando fruto. ¿Por qué es importante el fruto, hermano? Porque dice que con el fruto glorificamos al Padre. Dice el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si nosotros queremos glorificar al Padre, tenemos que dar fruto. Eso glorifica al Padre. Y cuando habla en esta escritura, está hablando de qué fruto, de qué tipo de fruto, del fruto de almas para el Señor. De traer almas para el Señor. Ese fruto, Dios nos llamó para que demos fruto, para que nos multipliquemos, porque ese es el propósito, expandir el evangelio y alcanzar a toda aquella gente que se está perdiendo. Y esos son los frutos que Dios quiere, los frutos que tienen que ver, hermanos, con las almas. Pero Él también quiere los frutos del Espíritu Santo que estén fluyendo dentro de ti. Una persona de la cual no fluyen los frutos del Espíritu Santo, es imposible que pueda ganar un alma para Cristo. Lo primordial es primero que fluyan los frutos del Espíritu Santo de nuestra boca, del corazón hacia afuera, y de esa manera vamos a ganar aquellos frutos que tienen que ver con las almas. Se tiene que manifestar ese fruto en nuestra vida. Tenemos que producir, hermanos, ese fruto para que sea propagado. Génesis capítulo 1, qué importante es expandirnos, hermanos. Según este versículo dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice, y fue así. ¿Para qué tenemos que dar fruto? Para expandir el reino. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Dónde está la semilla? En el fruto. Y si no hay fruto, no hay multiplicación. Y el propósito es que nos multipliquemos, hablando del reino de los cielos, hablando del evangelio. Ese es el propósito. Dios te llamó, hermanos, para expandir el reino. Somos parte de la expansión del reino de los cielos en la tierra. Dios te escogió para ese plan. Entonces tú tienes que dar ese fruto para que haya semilla y que esa semilla se expanda. Dios mandó una semilla perfecta a esta tierra. Y esa semilla fue enterrada.
y después germinó y entonces trajo este gran fruto que tiene que ver con el reino de los cielos, y ahí estamos nosotros como ese fruto. Cristo es la semilla perfecta que Dios plantó en esta tierra y germinó, y el reino de los cielos se ha expandido a toda la tierra. Por eso tenemos que producir, hermanos, frutos. Tenemos que producir. Por eso es importante permanecer, como dice el Señor, como pámpanos pegados al tronco. Es importante, pegados a la vid, para que podamos estar produciendo mucho fruto, porque eso es lo que Dios quiere. El propósito es que compartamos la semilla de la palabra, compartir. Aquel que es muy difícil que una persona que no ha recibido esa palabra y que esa palabra como semilla no ha germinado en su vida, y que el recibir a Cristo como Salvador, ese Espíritu Santo que entra a su vida, después provoca frutos que van a salir del Espíritu Santo. Es imposible que una persona que no esté fluyendo en los frutos del Espíritu Santo, es imposible que pueda compartir la palabra de Dios. Un cristiano va a compartir la palabra de Dios, alguien que tiene a Cristo, alguien que tiene el Espíritu Santo, alguien que ya tiene la palabra, la va a compartir a alguien que no la tiene. Y ese es el plan de Dios, que compartamos la palabra de Dios. Por eso dice, ¿cómo van a venir esas multitudes a Cristo si no le estamos compartiendo la palabra? El propósito es alcanzar las multitudes, porque en todas esas multitudes están los hijos de Dios que están perdidos. Y nuestro trabajo como iglesia, los que ya hemos entendido, es dar frutos. Y los frutos los vamos a encontrar en aquellas multitudes que se están perdiendo, compartiendo la semilla de la palabra. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Predique. Porque el propósito es que se conviertan aquellos que están perdidos. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar esa semilla de la palabra para que la depositemos en el corazón de esas personas y que esa semilla germine y que esa semilla después traiga frutos en esa persona. Así como los trajo en ti, también en esa persona. Ese es el propósito, que el reino de los cielos se expanda. Es necesario para eso que los frutos del Espíritu Santo, hermanos, estén fluyendo de nuestras vidas. Y como lo dice Gálatas capítulo 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Tenemos que dar frutos. Lo que Dios espera de nosotros es fruto, porque el fruto tiene que ver con expandir el reino de los cielos. Por eso no importa, mi hermano, que ahorita ya, ¿qué le vamos a hacer contra la ley? La ley ya dijo que no podemos abrir los templos. ¿Qué vamos a hacer contra eso? Y más que obedecer. Pero no importa que no estemos en el templo. Sigamos orando para que esto cambie, claro, porque es necesario estar en el templo. Pero en estos momentos no es importante, sino lo importante es que tú sigas produciendo fruto. Donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que estés, tú tienes que tener buenas actitudes. La gente tiene que mirar que en ti realmente está el Espíritu de Dios, porque hay frutos, y los frutos tienen que ser confiables, comestibles. Dice la palabra de Dios que fluirían ríos, correrían ríos de agua viva dentro de nosotros. Y una agua viva significa un agua cristalina, un agua limpia. Y un agua limpia, cristalina, es una agua confiable que se puede tomar. Un agua purificada que se puede tomar. Y la gente tiene que beber de lo que sale de nosotros. Por eso dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Todo lo que hablamos tiene que edificar a la gente. Que cuídate de que de ti no salgan cosas perversas de tu boca, groserías, palabras obscenas. Que el que esté saliendo de ti, palabras que edifiquen, que bendicen. Cuídate, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que alcancemos a aquellos que se están perdiendo,
que alcancemos. Y dice, y termina esa parte de Efesios capítulo 4, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahí lo dice, Efesios 4, 29 y 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, porque de nosotros debe salir frutos buenos, porque del buen corazón salen los frutos buenos y del mal corazón salen los frutos malos. Así lo dice la palabra. Entonces nosotros como hijos de Dios tienen que salir frutos buenos. Si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que tarde o temprano Dios va a venir a ti por sus frutos, a recoger cosecha, y tú tienes que estar listo para dársela. No esperes el momento que Él venga, siempre estar listo con tu fruto preparado y que realmente ese fruto edifique, bendiga, que ese fruto realmente sea confiable y que hablando de lo más importante, que es el fruto de las almas que tú vas a traerle a Cristo, por los frutos que están fluyendo de ti, tú vas a ganar frutos de almas para Cristo. Tu testimonio va a alcanzar a esa gente que se está perdiendo y se va a convertir. Aquellos que te conocieron, que antes eras un demonio, que antes eras una persona mala y que ahora te miran transformado y que ahora van a mirar que ya no salen esas palabras obscenas de tu boca, sino que están saliendo palabras de bendición para edificación. Ellos van a mirar esa transformación y ellos van a venir a los pies de Cristo por tu testimonio, y ese va a ser un fruto tuyo que Dios va a recompensar, porque así lo dice la palabra de Dios, para que todo lo que pidieres en el nombre de Cristo sea hecho. ¿Por qué? Porque tú estás agradando a Dios. Mi hermano, tenemos que estar produciendo, tenemos que ser productivos, tenemos que ser cristianos productivos. Si no estás produciendo, revisa tu vida. Y en este momento, quiero terminar con esto, con una oración. Yo digo, Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra. Bendice a todos los que nos están escuchando. Y que esta palabra, hermano, sea poderosa en tu corazón, que tú la escuchaste. Que esta palabra que tú escuchaste, mi hermano, realmente germine en tu corazón. Yo lo declaro. Porque es necesario que seamos cristianos productivos. Pastor, yo no considero que no he estado produciendo, pero en este momento quiero pedirle perdón al Señor. Y quiero empezar a producir. Quiero empezar a producir y dar frutos confiables, para el que el Señor sea agradado. Primeramente los frutos que fluyen de mi corazón, que son los frutos del Espíritu Santo. Y enseguida quiero traer frutos que agradan al Señor y que tiene que ver con las almas que yo voy a traer al Señor, porque he compartido la palabra. He compartido la semilla de la palabra. En este momento, ore por mí, pastor. Si tú estás escuchando, quiero orar por ti. Y en el nombre de Cristo yo declaro, Señor, fortaleza. Y que tu Espíritu Santo toque, Señor, el corazón de estas personas, de estos hijos tuyos, Señor, que están reconociendo que están faltando a este mandato que nos diste, a esta gran comisión de compartir el Evangelio, ir por todo el mundo y compartir el Evangelio a toda criatura. Yo te ruego, Señor, que tú los bendigas y los fortalezcas, Señor, los levantes, Señor, aquel que se siente caído en este momento, desanimado, Padre, que lo toques con tu Espíritu Santo. Toca, pon tus manos poderosas sobre esa vida, esa persona que está enferma, Padre, en el nombre de Jesús, sánale. Levántalo de esa cama, Señor, en el nombre de Jesús. Los que están perdiendo, Señor, cada día el aliento de vida en los hospitales por causa de esta enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Que tú sanes, Señor, a los que están pasando calamidad, persecución, Señor, en el nombre de Jesús. A los que están siendo agobiados por espíritus, en este momento te pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor, y que empieces a obrar en esas vidas. Ten misericordia, Señor. Y tú, persona que has escuchado este mensaje
y tal vez tú no te sientes parte de la familia celestial, en este momento te invito a hacer esta oración y dile: Padre celestial, en este momento te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis maldades, de mis pecados, Señor, y abro en este momento mi corazón. Y te invito a que entres en mi vida, a que entres en mi corazón. Y te acepto como mi Salvador personal. Séllame, Señor, con el sello de tu Espíritu. Y te doy gracias porque no has anotado mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por la salvación que me das, porque ahora te he aceptado como mi Salvador. Gracias. Déjame decirte, persona, que si tú hiciste esta oración tan sencilla, se ha movido algo tremendo en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Y en este momento, si te has arrepentido, hay fiesta en el cielo. Ahora perteneces a la familia divina, a la familia celestial, y ahora eres mi hermano en Cristo. Iglesia, en el nombre de Cristo te bendigo. En el nombre de Cristo pido por ti para que el Señor te fortalezca en este tiempo de restricciones. Y declaro que tu ánimo se levanta, que tu espíritu se despierta en el nombre de Cristo. Yo declaro toda bendición para cada familia de la iglesia, para los que están pasando cosas adversas en este momento, que pido al Señor que fortalezca sus vidas. Y gracias Señor por todo. Quiero agradecer a todos los que aun cuando no se han congregado han estado dando sus donaciones a la iglesia y están cumpliendo con sus responsabilidades. Quiero dar gracias. Si usted puede traer su donación al lugar donde nos hemos congregado, va a estar abiertas las puertas de 10 a 12:30 cada domingo a las 10 de la mañana. Y si no, conéctese con la página, tenemos una cuenta donde usted puede depositar. Dios le bendiga y muchas gracias. Seguimos adelante orando por todos. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.